Cine Hospital. Un hospital de especialidades para el alma. Dios te bendiga grandemente. Marcos capítulo 11, versículo 22 dice: Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. Para que entendamos este mensaje, es necesario que consideremos la fe como la confianza puesta en Dios, pues hoy hablaremos de 5 cosas que te ayudarán a saber cuánta fe tienes, si poca o mucha. Poca fe denota una fe que carece de confianza o que confía demasiado poco o por muy poco tiempo en Dios. Y todo lo contrario a esto es una fe firme. Y para ver si tenemos poca fe, lo primero que nos ayudará lo conoceremos leyendo lo que la Biblia dice en Lucas capítulo 12, versículo 28. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Por el contexto sabemos que Jesús enseñó que el afán y la preocupación son señales de poca fe. Olvidarse del cuidado de Dios es de poca fe. La poca fe nos lleva a la preocupación y la preocupación en sí es una actitud necia, ya que el Creador del universo nos ama y sabe lo que necesitamos. Preocuparse por aquello que Dios ha dicho que nos dará es inútil. Habla de poca fe en nosotros y sufrimos porque dudamos de que nuestra vida está en las manos de Dios. Una búsqueda angustiosa y ansiosa de las cosas de este mundo no van con personas de fe. Una actitud apropiada hacia las cosas materiales, basada en la simple confianza en un Padre que nos ama y cuida, es de fe grande. A la vez, nos libera de la agotadora ansiedad provocada por la incertidumbre sobre las cosas materiales de la vida que evidencian poca fe en Dios. Si tu fe es poca, debes saber que la fe se ejercita. Haz ejercicios de fe, manteniendo la confianza en Dios pese a las circunstancias. Lo segundo que nos ayudará a saber cuánta fe tenemos o si tenemos poca fe, lo conoceremos leyendo en Mateo capítulo 8, versículos 23 al 26. Dicen: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Antes de mirar todo este punto, debes saber que aunque nuestra fe sea poca, el Señor no nos dejará naufragar. Como con los discípulos, Dios muchas veces nos lleva al límite, a tal punto que nosotros terminamos pensando de acuerdo con nuestra poca fe, creyendo que Dios está ausente. En el pasaje leído, el Señor no calma solamente una tempestad, sino 2, la tempestad en el mar de los corazones de los discípulos que estaba afectando su fe. En el versículo 26, el Señor les dice: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Morir o perecer no nos debiera causar temor si estamos con Cristo en la barca. Considerar a Dios indiferente de nuestras situaciones es de poca fe. Pero esta respuesta de Jesús en forma de pregunta sirve de reproche por 2 razones. Primero, por sentir ellos tanto temor estando presente Él en la barca. Segundo, por tener tan poca fe en su poder sobre todas las cosas. En este punto debemos nosotros hacernos la siguiente pregunta: ¿debo temer estando Dios conmigo? A todos nos ha pasado, debido a la inestabilidad de las cosas y a la incertidumbre de las situaciones, que nos hemos llenado de temor. Pero a pesar de todo esto, el Señor no nos deja naufragar. Es la voluntad de Dios que tu fe crezca, pero mientras eso pasa, Él no nos abandonará. Sí nos exhortará, animará y corregirá para que maduremos, pero no nos abandonará. Se levantará y mandará que tenga quietud todo aquello que nos quiera destruir por medio del temor. Tercero, el Señor dijo: hombres de poca fe, cuando apartamos la mirada de Él. Mateo capítulo 14, versículos 28 al 31 dicen: Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tenemos poca fe cuando dejamos de mirar a Cristo para mirar la grandeza de las dificultades que se nos oponen, y al hacer esto empezamos a desfallecer. Si pudiéramos creer más, sufriríamos menos. La debilidad de la fe y el predominio de las dudas desagradan a nuestro Señor Jesucristo, ya que nunca habrá una buena razón para que de Cristo tengamos duda alguna. Aún en el día más tempestuoso, Cristo es para nosotros la ayuda presente. Mientras Pedro mantuvo su mirada puesta en Jesús, la fe le alcanzó para caminar sobre las aguas, pero cuando la apartó de él, la fe fue poca que no le alcanzó para permanecer caminando en lo sobrenatural. El Señor le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En otras palabras, qué lástima, Pedro. Cuando comenzaste a caminar sobre las aguas, comenzaste a dudar, comenzaste a estar entre dos pensamientos. Por un lado, Pedro creía en el poder de Jesús, pero por otro lado, temía a las olas. Quizás no caminemos sobre las aguas, pero sí caminaremos sobre las situaciones difíciles. Si nos centramos en las olas de las circunstancias difíciles que se levantan cerca de nosotros sin buscar la ayuda de Dios, también terminaremos hundiéndonos. Cuando la fe de Pedro fue poca, él gritó, Señor, sálvame. Este grito pudo indicar el temor de Pedro de ahogarse a pesar de que sabía nadar, pues las olas son una amenaza para el mejor nadador. También su grito pudo indicar que Pedro se había dado cuenta del fracaso de su fe. En todo caso, Jesús no demoró en responder con la mano extendida para no dejarlo hundir, aunque su fe fuera poca. Así también con nosotros. No hay un solo caso en la Biblia donde una persona que haya pedido socorro sinceramente a Dios le haya sido negado. Cuarto, mostramos poca fe cuando olvidamos con facilidad los hechos poderosos de Dios en el pasado. Mateo capítulo 16, versículos 8 al 10 dicen, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre los 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Si fácilmente te olvidas de lo que Dios ha hecho contigo y por ti, tu fe siempre será poca, pues no aprovechas su obrar para afirmar tu confianza en Él. La poca fe en Dios lleva a 2 faltas importantes en la vida espiritual. La primera, la falta de capacidad para entender o discernir las verdades espirituales. Y la segunda, la falta de confianza en la provisión de Dios para nuestras necesidades. Esta falta de confianza en Dios nos produce ansiedad innecesaria. Cuando tu fe sea poca, Dios quiere que recuerdes lo que Él ha hecho contigo. Y lo quinto y último es que el estancamiento espiritual y nuestra poca efectividad en asuntos espirituales hablan de nuestra poca fe. Mateo capítulo 17, versículos 17 y 20 dicen, respondiendo Jesús dijo, «Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá». Jesús les dijo, «Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible». Podremos desconfiar de nosotros mismos y de nuestras fuerzas, pero es desagradable para Cristo cuando desconfiamos de cualquier poder derivado de Él u otorgado por Él. Hay situaciones que nos desalientan, y nos vemos muchas veces tentados a tener una actitud incrédula, pero nada debe desalentar nuestra fe.
sino que cada día debemos ser estimulados a un mayor fervor al orar a Dios para que nuestra fe sea aumentada. Ya sea que vivamos o que muramos, tengamos fe en Dios. Siempre que prediquemos o enseñemos el Evangelio, tengamos fe, porque sin fe trabajaremos en vano. Si visitamos a un enfermo, hagámoslo con fe, porque la fe es la sangre que le da vida a nuestro servicio. Con poca fe no se puede matar al gigante de la desesperación. Con poca fe se transita por los caminos de Dios con miedo. Poca fe se desalienta y vive comúnmente en un mar de lágrimas. Con poca fe se avanza demasiado lento. Con poca fe se camina con poca luz. Ten fe en Dios y las enseñanzas que impartes serán edificantes. La oración que eleves traerá como consecuencia lluvias de misericordia y los esfuerzos que se hagan prosperarán. Dios bendecirá lo que hagas con fe, pero si no creemos, nuestras obras no se afirmarán. Seremos tan débiles como el agua hasta que entremos en una relación con Dios mediante la fe.